Nosotros se encuentra el diputado Pedro Miguel González, funge como fiscal de la causa en el caso del señor Alejandro Moncada Luna. Gracias por estar con nosotros. Imagino que no ha dormido en las últimas horas, muchas llamadas, muchas noticias. Se llega entonces a este acuerdo, señor González. ¿Cómo considera este acuerdo alcanzado como un triunfo? ¿Triunfó la justicia? ¿Qué responden quienes sostienen que era mejor llevar el caso al Pleno de la Asamblea de Diputados y pedir penas mayores de ser así? Bueno, al final la decisión no es una decisión del fiscal. Es una opción que estuvo abierta siempre, lo manifesté desde hace un par de meses, sabiendo que teníamos una investigación muy sólida, con muchas evidencias. Pensamos que cuando la defensa se confrontara con esa realidad pudiera tomar el camino y llegar a un entendimiento como lo establece el artículo 220. Yo dudo mucho que frente a esta investigación tan sólida hubiese sido una opción ir hasta el Pleno. ¿A qué me refiero? Después de presentar la acusación, si este hubiese sido el caso, la defensa pudo haber tenido dos caminos: llegar al entendimiento, llegar al acuerdo antes de que fuese sustentado en la acusación en una audiencia ante las jueces de garantía, o que el magistrado renunciara al cargo y se fuera al ámbito de la justicia ordinaria. Eso para aquellos que llama la atención que no lo hizo. Eso para aquellos que tendrían pues la idea de que podíamos llegar a un juicio un poco más mediático, mucho más público, tanto en la Comisión de Credenciales como en el Pleno. Si era tan robusta esa investigación que había hecho el fiscal y todo el personal a su cargo, ese equipo, ¿no quiso entonces quizás poner en riesgo lo que habían encontrado llevándolo al Pleno? Sí, no, ¿O que tomar el camino de, renunciar al cargo e irse entonces para la justicia ordinaria? Sí, pudo haber ocurrido cualquiera de estas opciones. Yo creo que el trabajo se hizo de manera muy profesional y al final pues ellos siempre tuvieron una opción. Este es un mecanismo que establece el sistema acusatorio que se ha venido implementando en algunos sectores del país, en provincias centrales principalmente desde hace ya 3 años y medio, y que ha brindado muy buenos resultados. Las estadísticas indican que el 90% de los casos se están resolviendo por vía de acuerdos en provincias centrales. Y este es un caso ya de ámbito nacional. Y de otras connotaciones, ¿no? Claro, entonces... Y que tiene otras presiones y que está en el ojo de la tormenta por lo pero fíjate, yo creo que representa. Es algo positivo. A mí me hubiese gustado ir a una audiencia, a la práctica de pruebas, es un juicio histórico, haber podido pues llegar hasta el final. Pero creo que el trabajo de investigación que hizo el equipo de la Fiscalía, con la colaboración también de entidades públicas, teníamos colaboración del Ministerio Público, de los organismos policiales de investigación y de otras entidades, la Contraloría General de la República, que jugó un gran papel, sobre todo del mes de enero para acá. Creo que demuestra la capacidad que puede tener la institucionalidad si opera. Un acuerdo entre las partes privó a la sociedad de conocer y dimensionar los quilates de nuestra Asamblea de Diputados, por decirlo así. ¿Era real el escenario de una asamblea exonerando al señor Moncada? Era posible, era posible. Como es un órgano político y subyace en toda esta coyuntura un gran componente político, cualquier cosa podía ocurrir en el Pleno, sobre todo con una votación secreta. Nosotros podíamos, en medio de nuestras deliberaciones o intervenciones en las audiencias, convencer a la inmensa mayoría del pueblo panameño de nuestra teoría del caso y tener un resultado adverso con una votación secreta y nadie puede medir las consecuencias de una decisión como esta. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido positivo y he escuchado algunas reacciones, la mayoría de ellas han sido positivas, y aquellos que tratan de especular con respecto a las cuentas que debieran desaprenderse y que pudieran formar parte del patrimonio injustificado de Alejandro Moncada Luna, yo sí quisiera decirles que no todas las cuentas que se aprendieron se aprendieron porque formaban parte de ese patrimonio injustificado. Dentro de la teoría del caso, algunas de ellas sí.
Otras no, la mayoría no. ¿Cuántas cuentas eran? Alrededor de 14, 15 cuentas. 14, 15 cuentas. Ninguna de estas está Algunas relacionada. de ellas, te cuento, deficitarias, que las aprendimos con sobregiro. Y muchos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué la aprendes? La estábamos aprendiendo. Recordemos que este es un proceso muy especial en el que nosotros teníamos un solo imputado. Si nosotros hubiésemos tenido un sistema que creo que es hacia el que debemos avanzar, en el que si se procesa a un presidente de la República, a un magistrado de la Corte o a un diputado, se atraiga a ese campo de gravedad todas las personas involucradas y todo se ventila en un solo proceso, sería mucho más fácil alcanzar la verdad. Yo pude haber, en un escenario como aquel, haber imputado a otras personas vinculadas a los hechos, pero no me lo permitía la competencia. Yo solo tenía competencia con el magistrado. Entonces, pero la única forma de vincular a estas personas naturales o jurídicas con los delitos de corrupción y los delitos de blanqueo era aprendiendo las cuentas que estaban vinculadas con esos hechos. Y correspondería en su momento explicar ante la instancia correspondiente, ya fuese en la audiencia intermedia o en el juicio, explicar la participación de cada una de estas personas. Ahora, ¿qué corresponde? Frente a esto, fíjate que no está en el acuerdo el tema de las cuentas y su desaprensión. A eso iba. Solamente los apartes. Lo que pasa es que está la sensación de que ahora el señor Moncada, escuchaba hace unos minutos a la zarina anticorrupción, Angélica Maitín, decir, bueno, ahora paga los 5 años y sale y sigue siendo millonario porque las cuentas siguen estando allí a su nombre porque estas no fueron aprendidas, retenidas o no tiene que devolverlas al erario público como son los edificios. Mira, para que lo sepa la ciudadanía. Los apartamentos, perdón. Para que lo sepa la ciudadanía y lo sepa también Angélica Maitín. Ninguna de las cuentas aprendidas estaba a nombre o aparece a nombre del separado magistrado. Ninguna. Dentro de la teoría del caso, algunas de ellas formaban parte o forman parte del patrimonio justificado de él, pero tendríamos que haber ido a una audiencia y ante el juez demostrar la teoría del caso. Y solo con una decisión de ese ente jurisdiccional pudimos haber obtenido el resultado de confiscar también esas cuentas al final del proceso. ¿Eran millonarias estas cuentas para salir de la duda? ¿Qué ocurre? Yo quisiera ser un poco reservado. Yo todavía soy el fiscal de la causa. Este proceso no ha terminado. Ese detalle no me lo puede decir. Y preferiría esperar hasta que culmine el proceso. Pero frente a cualquier duda que haya, yo debo decir lo siguiente. Todas las personas que están vinculadas a los hechos, que fueron investigados por el órgano legislativo a través de la Fiscalía designada, pudieran ser también sujetos de investigación por parte de las autoridades competentes en su momento. Y si, finalizando la Fiscalía designada su labor, si, finalizando la Subcomisión de Garantía su labor, estos entes que son transitorios desaparecen, no podemos dejar a esas personas naturales jurídicas o sus cuentas en un limbo. ¿A quién le toca darle seguimiento a esto? Nuestra posición es que nosotros, cuando estos intervinientes, como se les ha categorizado por parte de las jueces de garantía, soliciten la desaprensión de estas cuentas, el fiscal no puede decir oponerse a esta decisión. ¿Qué van a hacer las entidades correspondientes que sí tienen la competencia para darle seguimiento a una investigación? Eso es harina de otro costal. Estamos hablando del Ministerio Público, entonces. El Ministerio Público, el órgano judicial, en su momento se conocen de estos hechos y desarrollaran una investigación. Vuelvo y le reitero, si es muy robusta la investigación, lo que se encontró allí como para ser señalado culpable el señor ex magistrado, entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que también pudiesen estar vinculadas? Escuchamos y lo que siempre nos acordamos es del famoso tío Pipo. Por ejemplo, ¿qué pasa con todo eso? Si yo hubiese tenido la competencia o si la Asamblea tuviese la competencia, porque la ley así lo determina, para imputar a todos los vinculados, la realidad de este proceso habría sido otra. Yo creo que eso es una de las reformas que pudiera hacérsele a futuro a este ¿Pero hay forma de darle seguimiento en otra esfera judicial? Sí, todas las fórmulas que establece la Constitución y la ley. Pero usted le entregaría este paquete, bueno, aquí está lo que yo investigué, esto fue lo que encontré para que le den seguimiento en otra instancia, ¿eso lo puede hacer Pedro Miguel González? Yo debo... Digo, para que no espera tampoco su tiempo y todo lo que hicieron en su equipo, ¿no? Claro, y además es que es todo un caso histórico que yo creo que será digno de estudio posteriormente. Yo debo entregar el resultado de la investigación y hoy conversábamos al respecto de ello. Cuando finalice este proceso, yo vuelvo a mi labor como diputado y dejo de ser fiscal. Y debo entregarle esto
a la entidad correspondiente, en este caso a la Comisión de Credenciales y... Pero no me ha contestado. No, escúchame. Termino para ver. Yo debo entregarle el resultado de la investigación, no se le denomina expediente o las carpetas que forman parte de esta investigación a la entidad correspondiente, en este caso a la Comisión de Credenciales. Si alguna entidad, entre ellas el Ministerio Público, pudiera hablarte también de la Dirección General de Ingresos, otras entidades requieren la información, la Comisión de Credenciales o la Asamblea estaría obligada a dársela. Ahora, mientras yo ejerza mi rol como fiscal, si alguna de estas entidades me solicita información, yo estoy en toda la capacidad también de brindarla. Ok, pero puede ser usted proactivo e ir directamente y entregársela. Yo creo que pudieran accionar esta de lo contrario, si no accionan, me corresponde. Para que no quede así la desilusión de que tanto se encontró o lo que se haya encontrado en estas investigaciones y a la hora de la hora ya se declaró culpable y no pasa más nada con segundos y terceros. En el momento en que alguna de estas entidades tomen conocimiento de todos los elementos que formaron parte de la investigación, en ese momento es un documento público, lo conocerá todos. Vamos a poder conocer lo que usted ciudadano. Qué bueno, eso es importante porque también hay mucha curiosidad de saber por fin en fondo qué fue lo que encontró su equipo encabezado por su persona. Vamos a pedir una entrevista, un extracto de una entrevista la única entrevista que diera el señor Alejandro Moncada Luna a Edwin Cabrera. Eso fue el 13 de enero pasado, ya estando por supuesto en su casa. Desde su casa vamos a escuchar lo que dijo. El único cargo que a mí se me hace donde yo tengo que la carga de la prueba y tengo que demostrarlo, que es el enriquecimiento injustificado. Ahí salió la prueba del señor Felipe Alejandro Virsi, que yo le digo de mucho cariño hace mucho tiempo, tío Pipo, donde él llegó y declaró de que él me había prestado el dinero, porque es que el delito que se me acusa a mí es haber comprado un apartamento. Ese es el gran delito que yo he cometido, según ellos. Y ahí quedó muy claro de que el señor Felipe Alejandro Virsi, que lo ha hecho con mucha gente, de prestar el dinero, él me lo prestó cuando yo le hablé de la inversión inmobiliaria y inclusive los bienes inmuebles respaldan cualquier préstamo. Bien, usted acaba de escuchar sus declaraciones en aquel momento. Parecía muy seguro de demostrar pues su inocencia en este caso. Sin embargo, bueno, ustedes ya habían encontrado que no era así. ¿O me equivoco? Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Ahora, esto ahora le corresponde a las juezas de garantía, entre otras cosas, decidir si es casa por cárcel, si se va a una prisión a pagar esta condena. La condena también pudiese ser menos de 5 años, de que las juezas de garantía pudiesen también bajarle la cantidad de años. Yo pudiera explicar esto de la siguiente manera. ¿Cómo calculamos nosotros ese monto de 5 años? Enriquecimiento injustificado agravado tiene una pena mínima de 6 años y una máxima de 12 años. En el medio están 9 años. Falsedad tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 8 años, en el medio están 6 años. 9 más 6, 15. Dice la norma que no puede ser bajo ninguna circunstancia una pena inferior a una tercera parte. 5 años es la tercera parte de 15 años. Ese fue el criterio que utilizó la Fiscalía para determinar el monto de la pena. Del acuerdo. Sin embargo, quien tiene la competencia para dictar la sentencia son las jueces de garantía, y si, por ejemplo, en el criterio de la subcomisión se fueran por la mínima, tratándose de un delincuente primario, entonces pudieran irse de 4 más 6, son 10 años, 3 años, 4 meses sería una tercera parte de esa pena. Esa es una facultad que tendrían ellas. Yo no puedo adelantarme qué van a decir las jueces de garantía. Lo cierto del caso es que nosotros llegamos como Fiscalía hasta el punto donde podíamos llegar. No podíamos más que fijar una pena. La forma de cumplir la pena es competencia del ente jurisdiccional, en este caso la subcomisión
de garantía que quien es quien tiene la facultad para dictar la sentencia. Ahora, también le pregunto, ¿este acuerdo ya está en firme? ¿Es un hecho o las juezas de garantía pueden decir, saben que nosotros no avalamos este acuerdo? ¿Eso pudiese pasar? Bueno, lo que dice la norma es que ellas no pueden aumentar lo acordado por el fiscal y el imputado. Quiere decir que si pudieran disminuirlo, por ejemplo, siempre que no esté por debajo de 1/3 de la pena aplicable. Y que solo pudieran oponerse por violación a los derechos o las garantías fundamentales del imputado o porque hay indicios de corrupción o banalidad. Y en este caso, yo creo que el acuerdo está enmarcado dentro de los parámetros que establece la norma, de modo que habría que esperar cuál es la decisión de ella el día que se dé la audiencia. Hoy tenemos, abusando de su tiempo, tenemos encuesta de Dicternera y este fin de semana se hizo y se preguntó sobre el caso Moncada y sobre qué pensaban si la asamblea de ir a un juicio, el caso del señor Moncada Luna, ¿sería culpable o sería inocente? Vamos a ver en las gráficas lo que dijeron los encuestados y estamos comparando el mes de noviembre del año pasado, cuando se hizo por primera vez la pregunta, y en noviembre del año pasado el 36% decía que lo iban a absolver. Mientras tanto, el 49% en noviembre dijo que lo iban a condenar. Para este mes de febrero, esto se hizo justo antes de saber de todo este acuerdo y todo lo demás, pues 35%, casi muy parecido a lo del mes de noviembre, cuando se hizo la misma pregunta, dijo que lo absolvería, y el 56% que lo condenaría. O sea que las expectativas estaban muy altas de que la Asamblea, los diputados, pues dieran una sanción o una sentencia, por decirlo así, negativa, condenándolo si hubiese sido un juicio en la Asamblea. Sí, yo no tengo por qué desconfiar de estos números y pienso, incluso, es una opinión muy personal, de que había mucha confianza de la gente. En la medida en que nos hubiésemos acercado a un juicio en el Pleno y una vez que se hubiesen practicado todas las pruebas en la instancia correspondiente, muy probablemente habríamos tenido una opinión favorable hacia la condena. Ya para terminar, la Corte Suprema de Justicia sigue siendo una corporación muy cuestionada. ¿Tendrá este proceso algún impacto en la conducta, al menos de ahora en adelante, de otros magistrados, por ejemplo? Porque se escuchan muchas cosas. Usted sabe que vivimos en un país donde se dicen tantas cosas, pero al final es difícil probarlas. Pero sí es esa percepción de que la justicia está carcomida. Yo no creo que la justicia esté carcomida. Yo creo que todas las instituciones en este país están... No solamente el órgano judicial. Yo no creo que sea solo el órgano judicial. Yo creo que todas las instituciones del Estado, y pudiera irme un poco más allá. Yo creo que este es un fenómeno social. Y fíjate que creo que lo que ha ocurrido con este caso puede marcar la pauta de lo que ocurra a futuro. Positivamente, tenemos que curarnos de este cáncer. No es nada más el órgano judicial, son todas las instituciones del Estado y también la clase empresarial, el resto de la sociedad. No habrían funcionarios corruptos si no hubiesen empresarios corruptos. Corruptores, por supuesto. O corruptores. Entonces yo creo que todo lo que se está haciendo, el ejercicio que se está haciendo es sano y bueno, afortunadamente en este caso estamos permitiendo que la institucionalidad opere, hay certeza del castigo, nadie está por encima de la Constitución y la ley y creo que es un ejemplo no para los magistrados de la Corte, yo creo que es un ejemplo para todos los ciudadanos panameños. No, muchas gracias por estar con nosotros ampliando esto. Importante su compromiso de que lo que se haya investigado pueda ser público y que un ciudadano común y corriente, todos podamos tener acceso y poder ver. Esa información entonces, no pertenece a Pedro Miguel González. Lo que se encontró en estas investigaciones. Pertenece al país, a la nación.